Durante milenios, Egipto fue considerado la cuna de la civilización, el lugar donde nacieron la escritura, la astronomía y una concepción del universo tan avanzada que todavía hoy nos fascina. Pero detrás de sus templos de piedra y de los enigmas que rodean a las pirámides, existía un rostro mucho más oscuro, un rostro que rara vez aparece en los libros de historia, el de un sistema judicial diseñado no solo para castigar, sino para destruir. Para los egipcios, la justicia no era un simple mecanismo humano, era una expresión directa del orden cósmico, una herramienta para mantener el equilibrio entre Ma'at, la armonía divina, y el caos que amenazaba con devorar el mundo. Cualquier crimen, por pequeño que fuera, era percibido como una fractura en ese orden sagrado, y por lo tanto, requería un castigo proporcional no solo al acto, sino a su impacto en el tejido mismo del universo. Esta visión transformó la idea de justicia en algo que iba mucho más allá de la venganza o la corrección. El castigo debía ser ejemplar, no solo para el cuerpo, sino para el alma, y debía extenderse más allá de la muerte, penetrando en el reino eterno donde el difunto se enfrentaba al juicio de Osiris. En este mundo, morir no siempre era lo peor que podía ocurrirle a un ser humano. Había destinos más temibles: la aniquilación espiritual, la condena al olvido, la transformación en algo que ya no podía ser considerado humano. Los egipcios habían comprendido que la existencia tiene niveles de sufrimiento que superan al dolor físico, estados de degradación que erosionan la identidad y condenan a la víctima a un destino que ni siquiera la muerte puede redimir. Así surgieron métodos de castigo que desafían nuestra comprensión moderna de la crueldad. No eran simples ejecuciones ni brutales explosiones de violencia. Eran rituales meticulosamente planificados, actos sagrados que combinaban teología, psicología, política y espectáculo. Cada mutilación, cada sacrificio, cada humillación estaba cargada de significado simbólico, diseñada para enviar un mensaje tan profundo que incluso el recuerdo del castigo serviría como advertencia para generaciones enteras. En las próximas partes, recorreremos los rincones más oscuros de esta justicia implacable. Hombres ofrecidos como alimento a cocodrilos sagrados, sacerdotes transformados en eunucos por desafiar la pureza, criminales convertidos en cenizas para borrar su alma del más allá, sirvientes enterrados vivos para acompañar a sus amos eternamente, y nombres arrancados de la historia como si jamás hubieran existido. Es un viaje a través del horror institucionalizado, donde la brutalidad se convirtió en virtud y la crueldad en deber sagrado. Prepárate para descubrir hasta qué punto el ser humano puede justificar el sufrimiento cuando lo disfraza de justicia divina. En el año 1350 a.C., bajo el sol abrasador del Alto Egipto, el lago sagrado del templo de Sobek permanecía inmóvil. Bajo sus aguas esperaban decenas de cocodrilos del Nilo, criaturas consideradas encarnaciones vivientes del dios cocodrilo, señor del poder y el caos. Ese día se preparaban para devorar a Kama-Set, un sacerdote condenado por robar oro sagrado del santuario, uno de los crímenes más imperdonables contra el orden divino. Desde su captura, Kama-Set fue tratado no como un hombre, sino como una ofrenda. Su piel fue marcada con jeroglíficos que lo identificaban como alimento del dios, y se le obligó a consumir pescado podrido para que su carne resultara irresistible a los cocodrilos. Incluso bebió agua del lago mezclada con saliva y excremento de los animales, estableciendo así un vínculo sagrado con sus futuros verdugos. El día de la ejecución, el ambiente se asemejaba más a un ritual que a un castigo. Multitudes acudieron con ofrendas, amuletos y cánticos para presenciar lo que llamaban el banquete del dios. Una plataforma de madera se extendía sobre el lago, donde los sacerdotes iniciaron los rezos que invocaban a Sobek. El agua comenzó a moverse lentamente. Los cocodrilos sabían que el sacrificio estaba cerca. Kama-Set, desnudo salvo por un paño con el símbolo del dios, fue llevado hasta el borde. Pequeños cortes en sus piernas hicieron fluir la sangre al agua, provocando el frenesí.
Cuando fue bajado lentamente, un gigantesco cocodrilo conocido como Primer Diente de Sobek emergió con furia. El crujido de sus mandíbulas al romper huesos hizo que la multitud guardara silencio. En menos de 3 minutos, el cuerpo del sacerdote desapareció bajo las aguas teñidas de rojo. Sin embargo, el ritual no terminaba con su muerte. Los sacerdotes esperaban a que los cocodrilos expulsaran los restos días después. Los huesos eran recolectados, triturados y mezclados con el barro que se utilizaba en la construcción del templo, integrando físicamente al traidor en la morada del dios que había ofendido. Este acto garantizaba no solo su muerte física, sino también su destrucción espiritual. Un cuerpo devorado no podía reunirse en el más allá, y un alma fragmentada quedaba condenada a vagar eternamente. La ejecución servía como advertencia. En Egipto, la justicia no era simple castigo, sino un recordatorio de que ninguna ofensa contra lo sagrado quedaba impune. Los cocodrilos no solo devoraban carne, devoraban honor, memoria y la posibilidad misma de salvación. Entre todos los castigos del antiguo Egipto, ninguno infundía tanto miedo a los hombres como la castración ritual. No era solo una mutilación, sino la destrucción total de la identidad masculina, un acto que condenaba cuerpo y alma a la incompletitud eterna. Este fue el destino de Amenhotep, un sacerdote sorprendido manteniendo relaciones con una virgen consagrada, una violación gravísima del orden cósmico. Su castigo debía ser ejemplar y eterno. Desde su sentencia, todo fue un ritual sagrado. Fue obligado a ayunar 3 días con agua amarga que, según los sacerdotes, concentraba su energía viril en los genitales. En la última noche, le dieron un brebaje con loto azul para mantenerlo consciente durante la ceremonia. El día del castigo, fue llevado al mismo templo donde cometió su crimen, ante la presencia del pueblo, los sacerdotes y las vírgenes ultrajadas. Atado a un altar de piedra, Amenhotep vio acercarse al ejecutor, quien llevaba la máscara de Tot, dios del juicio. Con un cuchillo de bronce curvado, el primer corte eliminó sus testículos, considerados fuente de fuerza y virilidad. Estos fueron lanzados al fuego sagrado como ofrenda. El segundo corte, más lento, separó el pene, que se conservó en sal y fue exhibido en el templo como advertencia a futuros transgresores. Los sacerdotes evitaron que muriera desangrado. Sobrevivió, condenado a servir el resto de su vida en el templo, reducido a un ser ambiguo. Ni hombre, ni mujer, ni sacerdote, ni ciudadano. Su nombre fue eliminado y sustituido por un título que significaba el mutilado. Obligado a servir a las mismas vírgenes que profanó, se convirtió en un recordatorio viviente del precio de desafiar lo sagrado. Este castigo tenía variantes igual de aterradoras. A los violadores se les amputaba solo el pene, condenándolos al deseo sin satisfacción. A los adúlteros se les extirpaba un testículo como marca permanente de su falta. Incluso los enemigos capturados en guerra eran castrados en masa y sus órganos enterrados en tierra maldita para impedirles renacer completos en el más allá. En una sociedad donde la integridad corporal era requisito para la vida eterna, la castración iba más allá de la muerte. Amenhotep no solo perdió su virilidad, perdió su identidad espiritual, su lugar en el cosmos y toda posibilidad de reunirse con los dioses. Para los antiguos egipcios, el fuego representaba algo mucho más temible que la muerte. En una civilización obsesionada con la preservación del cuerpo para asegurar la vida eterna, ser reducido a cenizas significaba la condena definitiva. Sin cuerpo, el alma jamás podría reunirse en el más allá. Por eso, la incineración era reservada únicamente para los crímenes más atroces, y su ejecución se realizaba con un rigor ritual que buscaba no solo destruir el cuerpo, sino erradicar cualquier vestigio del ser. Así fue como terminaron sus días los conspiradores que intentaron asesinar al faraón Ramsés III, encabezados por la reina Tille, su esposa secundaria. La preparación de la ejecución comenzaba varios días antes del castigo.
Los condenados eran alimentados con aceites malditos y resinas inflamables que harían que sus cuerpos ardieran más intensamente. Los sacerdotes recitaban maldiciones sobre su carne, transformándola en un recipiente de corrupción. El lugar del suplicio era cuidadosamente seleccionado. Debía estar lejos de las aguas purificadoras del Nilo y de cualquier terreno sagrado. Normalmente, se escogían áreas desérticas consideradas malditas, donde las almas destruidas no pudieran contaminar la tierra. Incluso el suelo era tratado con sal y natrón, creando un campo espiritual que impedía que las almas escaparan al inframundo. El escenario mismo de la ejecución era una declaración simbólica. La plataforma donde serían incinerados se construía con piedras de templos derruidos y monumentos caídos, símbolos de fracaso y ruina. Por canales especialmente diseñados, los fluidos derretidos de los cuerpos serían dirigidos hacia fosas donde se mezclaban con arena para crear una pasta que sellaría tumbas. Incluso en la destrucción, los criminales servían como barreras para otros espíritus. Los acusados eran llevados al lugar en procesión inversa a la de un funeral. En lugar de lamentos, los acompañaban maldiciones. En lugar de ofrendas, objetos falsos que se derretirían con ellos, condenando sus almas a la nada. El fuego en sí tampoco era común. Se encendía con madera de árboles alcanzados por rayos, considerada tocada por la ira divina, y se alimentaba con grasa humana de ejecuciones anteriores. A veces, incluso se añadía cabello de criminales ejecutados, creando una combustión simbólicamente cargada de maldición. La ignición no se hacía con antorchas, sino con luz solar concentrada a través de cristales, un recordatorio cruel de que la misma fuente de vida también podía traer la destrucción final. Cuando las llamas finalmente alcanzaban a los condenados, los gritos podían oírse a kilómetros de distancia. Pero para los sacerdotes, aquellos alaridos no eran simples expresiones de dolor. Eran el sonido de las almas siendo desgarradas en sus diferentes componentes, Ka, Ba, Ak, cada una aniquilada por separado. El proceso podía durar horas, con los sacerdotes ajustando el fuego y moviendo los cuerpos con largas pértigas para asegurar que nada quedara sin consumir. Una vez reducidos a cenizas, los restos eran mezclados con grasa animal, disueltos en aguas impuras o incorporados al alimento de animales sagrados, garantizando que jamás pudieran volver a unirse. Este castigo no terminaba con los condenados. Sus familias quedaban marcadas para siempre, obligadas a celebrar la destrucción de su sangre en lugar de llorarla. Sus hijos llevaban marcas visibles que los señalaban como descendientes de los borrados, y el recuerdo de su existencia era condenado al silencio. En el antiguo Egipto, el fuego no solo mataba, borraba el alma del universo. Cuando el rey moría en el antiguo Egipto, su partida no era un viaje solitario. Decenas, a veces cientos de vidas eran sacrificadas para acompañarlo al otro lado. Un acto que, bajo la apariencia de devoción, escondía uno de los capítulos más oscuros de la historia egipcia: el sacrificio de sirvientes vivos para servir eternamente en el más allá. Uno de los hallazgos más escalofriantes ocurrió en la tumba del rey Dyer de la primera dinastía, donde se encontraron los restos de 318 jóvenes mujeres, todas muertas el mismo día, enterradas junto a su soberano. Oficialmente, eran compañeras de eternidad. En realidad, eran víctimas de un sistema de poder absoluto que transformaba la lealtad en condena. Desde su infancia, estas mujeres eran seleccionadas en familias humildes y adoctrinadas para creer que su destino era glorioso: servir al faraón más allá de la muerte. Vivían en el palacio, vestían ropas finas y participaban en rituales sagrados. Pero su destino final era el sacrificio. Cuando el rey enfermaba y se acercaba el final, las elegidas eran trasladadas a dependencias especiales, donde comenzaba la preparación para su transición. Su dieta se modificaba con altos niveles de sal para iniciar un proceso de conservación en vida, y se les administraban dosis crecientes de vino de loto y extractos de amapola, sustancias que las mantenían dóciles, somnolientas y confundidas.
El ritual se llevaba a cabo con precisión ritual. En pequeños grupos, las sirvientas eran guiadas al interior de la tumba bajo el pretexto de participar en ceremonias preparatorias. Allí, se les ofrecía más vino cargado de sedantes. Muchas estaban conscientes, pero incapaces de resistir cuando las puertas comenzaban a cerrarse tras ellas. Los arqueólogos modernos han encontrado evidencias de uñas rotas, huesos fracturados y cuerpos en posiciones que revelan desesperados intentos de escapar. La honra de morir por el faraón era, en la práctica, un acto de coerción brutal. La arquitectura de las cámaras reflejaba la lógica cruel de este sistema. Eran lo suficientemente amplias para contener a varias personas, pero demasiado bajas para estar de pie, obligándolas a morir en posiciones de sumisión que imitaban sus tareas en vida. Algunas eran encadenadas con oro y plata, lujos que solo servían para asegurar su inmovilidad. Incluso los detalles más macabros estaban diseñados con intención. Pequeños respiraderos aseguraban que murieran lentamente por asfixia, no por una muerte rápida, garantizando así su transición consciente al más allá. El trauma no terminaba con sus muertes. Otros sirvientes eran obligados a sellar las tumbas de sus compañeros, sabiendo que ellos mismos podrían ser los siguientes. Este ciclo de miedo perpetuo mantenía el sistema funcionando sin resistencia. Ni siquiera los criminales comunes escapaban de esta práctica. Aquellos condenados por delitos graves podían ser enterrados vivos en el desierto, donde morían lentamente bajo el sol o devorados por animales carroñeros. Para los egipcios, estas muertes no eran castigos, sino actos necesarios para mantener el equilibrio cósmico. Los muertos debían servir en el otro mundo como lo hacían en este. Pero bajo esa justificación teológica se escondía una realidad brutal. El poder absoluto del faraón extendía su control incluso más allá de la tumba, transformando a seres humanos en objetos eternos de servidumbre. En el corazón de la cosmovisión egipcia existía una creencia fundamental. El rostro no era solo una parte del cuerpo, sino el reflejo material del Ren, el nombre, la identidad espiritual que permitía a un individuo ser reconocido por los dioses en el más allá. Borrar ese rostro equivalía a borrar su existencia. Por ello, la mutilación facial se convirtió en uno de los castigos más temidos y humillantes, reservado para traidores, herejes y blasfemos. Era un castigo peor que la muerte, porque privaba al condenado no solo de su dignidad en vida, sino también de su identidad eterna. El caso más célebre fue el de Nefertiti, o al menos de una mujer con su mismo nombre que, según los registros de un tribunal tebano, conspiró contra el clero de Amón para instaurar un culto prohibido. Su destino fue decidido en un juicio público que no buscaba justicia, sino escarmiento. El día de la sentencia, fue exhibida en la plaza del templo, con el rostro cubierto por un velo negro, símbolo de que ya no era digna de ser mirada. Allí comenzó su degradación, paso a paso, en una secuencia calculada para infundir terror. Primero, los sacerdotes le cortaron la nariz. En el antiguo Egipto, la nariz representaba el Anji, el soplo vital otorgado por los dioses. Sin ella, se creía que el alma quedaba incompleta. Después, con cuchillos de obsidiana, le extirparon las orejas, negándole el derecho a escuchar las plegarias o ser invocada en el más allá. Le siguieron los labios, símbolo de la Ma'at, la palabra justa y verdadera, condenándola al silencio perpetuo. Por último, los verdugos vaciaron sus ojos con ganchos de cobre al rojo vivo, no solo para dejarla ciega, sino para impedir que el Ba, el aspecto del alma que vaga libremente, encontrara el camino de regreso al cuerpo después de la muerte. Estas mutilaciones no se hacían al azar. Cada una tenía un significado espiritual profundo. Cada corte era una sentencia contra un aspecto del alma. Y cuando el proceso terminaba, la víctima era obligada a mirarse en un espejo de cobre pulido para enfrentarse a su nueva forma. Lo que veía no era un rostro humano, sino un recordatorio viviente de su caída, un ser sin nombre, sin voz y sin rostro, que ya no pertenecía ni a este mundo
ni al siguiente. Pero el castigo no terminaba con el cuerpo. El nombre de Nefertiti fue raspado de todos los monumentos, sus imágenes destruidas, sus estatuas arrojadas al Nilo. Sin un rostro, sin nombre y sin memoria, dejaba de existir no solo físicamente, sino ontológicamente. En la mentalidad egipcia, esa era la forma más pura de aniquilación. No matar a alguien, sino negar que alguna vez hubiera vivido. Este castigo tenía un efecto devastador en la sociedad. Todos sabían que bastaba con una traición al orden divino para que su rostro, símbolo máximo de su humanidad, fuera borrado para siempre. Era una advertencia silenciosa y omnipresente. Sin obediencia, no hay identidad. Sin identidad, no hay eternidad. Si la mutilación del rostro representaba la aniquilación espiritual y la incineración el fin absoluto del alma, había un castigo que, aunque no mataba de inmediato, lograba algo aún más cruel: convertir la vida en un infierno constante. Este era el destino reservado a los enemigos del Estado, los traidores políticos y los criminales reincidentes, la condena a las minas del Sinaí. En un territorio árido, implacable y mortal, lejos de cualquier rastro de civilización, estos hombres y mujeres eran enviados a trabajar hasta que sus cuerpos se desintegraban y su voluntad desaparecía. No se trataba de una ejecución rápida, sino de una muerte prolongada que podía durar años. Las minas eran auténticos cementerios en vida. Ubicadas en lo profundo del desierto, a varios días de cualquier asentamiento humano, las condiciones eran tan inhumanas que incluso los animales evitaban acercarse. Durante el día, las temperaturas podían superar los 50 grados y por la noche descendían a niveles que congelaban la sangre. Los prisioneros, encadenados en grupos de 10, eran obligados a caminar descalzos sobre la arena ardiente, mientras transportaban piedras de cobre y turquesa que pesaban más que sus propios cuerpos. Muchos morían antes de llegar al sitio de trabajo, y sus cadáveres eran abandonados al sol, devorados por buitres o enterrados bajo las dunas sin ningún tipo de ceremonia. Quienes lograban sobrevivir a la travesía enfrentaban un destino aún peor. Las jornadas de trabajo podían durar hasta 20 horas, con descansos tan breves que muchos se desplomaban dormidos con el pico aún en la mano. Los capataces, soldados endurecidos y sin compasión, patrullaban con látigos de nervio de hipopótamo, capaces de desgarrar la carne con un solo golpe. Los que se resistían eran arrastrados por los pies y arrojados a pozos profundos, donde morían lentamente de sed. Los más afortunados recibían un balde de agua turbia al día y una ración de pan mohoso cada 3 jornadas. La mayoría no duraba más de 6 meses. La crueldad no se limitaba al cuerpo. Los prisioneros eran obligados a llevar collares de hierro con campanillas que anunciaban su presencia. Este sonido, que podía escucharse en toda la mina, servía como recordatorio constante de su esclavitud. También se les prohibía hablar entre ellos. Cualquier intento de comunicación era castigado con la amputación de la lengua. En algunos casos, se les tatuaba en la frente el jeroglífico de la deshonra, una marca que incluso después de la muerte, impedía a sus familias honrarlos con rituales funerarios. La muerte en las minas no era el final. Los cuerpos eran arrojados a fosas comunes sin nombre, mezclados con restos animales y desechos. Sin tumba ni inscripción, sin oración ni recuerdo, sus almas vagaban eternamente sin destino. Los egipcios sabían que no hay castigo mayor que el olvido, y las minas del Sinaí fueron diseñadas precisamente para eso: borrar a un individuo no solo de la sociedad, sino también de la historia. El mensaje era claro y aterrador. La muerte es un alivio. La vida en las minas, en cambio, era una condena eterna, una existencia que ni siquiera los dioses mirarían con compasión. En el antiguo Egipto, morir no era el final. Para los vivos, la muerte era solo una transición hacia un plano donde el alma debía ser reconocida, invocada y recordada para existir eternamente. Por eso, uno de los castigos más devastadores no implicaba dolor físico ni tortura corporal, sino algo mucho más profundo:
borrar a un individuo de la memoria colectiva. A esta práctica se le conocía como damnatio memoriae, y su propósito era aniquilar la existencia de una persona en todos los niveles, histórico, social y espiritual. No había mayor condena que ser olvidado como si nunca se hubiera nacido. Este castigo se reservaba para los traidores al faraón, los herejes religiosos o aquellos que habían amenazado la estabilidad del Estado. El caso más famoso fue el de Akenatón, el faraón hereje que intentó reemplazar a los antiguos dioses por el culto exclusivo a Atón. Tras su muerte, sus enemigos se aseguraron de que su nombre desapareciera del mundo. Sus estatuas fueron destruidas con martillos de granito, sus templos desmantelados piedra por piedra, sus inscripciones raspadas hasta que solo quedaban huecos vacíos en las paredes. Incluso sus descendientes fueron perseguidos y cualquier mención de su linaje fue eliminada de los registros oficiales. Para los egipcios, Akenatón dejó de existir. El proceso era meticuloso y simbólico. Primero, el nombre del condenado, el Ren, era eliminado de todos los documentos, monumentos y tumbas. En la cosmovisión egipcia, el nombre era el puente que conectaba el alma con la eternidad. Sin nombre, el alma vagaba perdida, incapaz de recibir ofrendas o plegarias. Luego, se destruían sus imágenes y representaciones. Se creía que, si el cuerpo físico no estaba presente, las estatuas servían como receptáculos para el alma. Al destruirlas, se impedía cualquier posibilidad de inmortalidad. Finalmente, su memoria era prohibida en el habla cotidiana. Pronunciar su nombre se consideraba un crimen, y hacerlo podía implicar la misma condena. Este castigo no solo afectaba al condenado. Sus descendientes eran despojados de títulos, propiedades y derechos. Sus tumbas eran saqueadas y sus cuerpos arrojados a fosas comunes, negándoles el derecho a la momificación. Incluso sus amigos podían ser castigados si mantenían algún recuerdo de él. En algunos casos, se borraba a familias enteras del registro histórico, como si nunca hubiesen existido. La damnatio memoriae era un acto de violencia total. Destruía no solo el pasado, sino también el futuro. Pero quizás lo más perturbador era el efecto psicológico sobre la sociedad. Todos sabían que cualquier acto de traición no solo costaría la vida, sino que borraría por completo el significado de esa vida. Ser olvidado era peor que morir. Era ser condenado al vacío eterno, a un limbo sin identidad, sin voz y sin destino. No habría sacerdotes que pronunciaran plegarias, ni descendientes que ofrecieran alimentos en las fiestas funerarias. El alma quedaría atrapada en la nada para siempre. La damnatio memoriae era en esencia la sentencia definitiva. No castigaba el cuerpo, sino la existencia misma. No eliminaba a un enemigo, lo convertía en algo peor, en nadie. Si la damnatio memoriae era el castigo que borraba a una persona de la historia, la humillación pública era el que la destruía en vida. Este tipo de condena no buscaba matar el cuerpo ni aniquilar el alma, sino pulverizar la dignidad. Su propósito era sencillo y brutal: convertir al culpable en objeto de desprecio, repulsión y burla, privándolo de cualquier resto de honor, estatus o humanidad. Era una muerte distinta, lenta y consciente, conocida como la muerte social. Y para muchos egipcios, era peor que la ejecución. Uno de los casos más notorios fue el de Amaneris, un alto funcionario acusado de traicionar al faraón al filtrar secretos militares al enemigo hitita. En lugar de condenarlo a la horca o al desierto, el tribunal real decidió un castigo más ejemplar: humillarlo hasta que incluso sus seres queridos renegaran de él. El proceso comenzó con la destrucción simbólica de su posición. Ante una multitud reunida en el mercado de Tebas, Amaneris fue despojado de sus vestiduras de lino y obligado a vestir harapos teñidos con excremento animal. Su cabeza fue rapada completamente, un gesto de degradación reservado para los criminales, y sobre su frente fue tatuado el jeroglífico que significaba traidor.
El desfile que siguió fue cuidadosamente diseñado para infligir el máximo sufrimiento. Atado con cadenas de hierro, Amaneris fue arrastrado por las calles principales de la ciudad, mientras la multitud le escupía, lo golpeaba con varas y le lanzaba desechos. A lo largo del recorrido, los sacerdotes recitaban en voz alta los detalles de su traición, asegurándose de que su infamia se transmitiera de boca en boca. Sus hijos y esposa fueron obligados a presenciar la escena desde un estrado, y al final del desfile, se les ordenó públicamente renunciar a cualquier lazo con él. Cuando se negaron, fueron exiliados, perdiendo su hogar, sus bienes y su ciudadanía. La humillación no terminaba en la plaza. Amaneris fue condenado a pasar el resto de sus días en un barrio de los sin nombre, una zona miserable a las afueras de Tebas, donde eran confinados los marginados, los leprosos y los parias. Allí, vivió como un mendigo, sin derecho a entrar en templos, sin acceso a mercados y sin poder pronunciar el nombre de los dioses. Cualquier intento de reintegrarse a la sociedad era castigado con azotes públicos o amputaciones. Lo que una vez fue un hombre poderoso se convirtió en un fantasma social, invisible para todos, ignorado incluso por aquellos que antes lo temían. Otro ejemplo estremecedor fue el de Senmut, un escriba acusado de falsificar documentos del templo. En lugar de ejecutarlo, fue obligado a escribir durante el resto de su vida textos que ridiculizaban sus propios crímenes, que luego eran leídos en escuelas como advertencia para futuras generaciones. Su nombre se convirtió en sinónimo de deshonra. Este castigo era particularmente eficaz porque atacaba lo que los egipcios más valoraban: la reputación, el honor, el respeto de sus pares. Un cuerpo puede sanar, un alma puede encontrar descanso, pero una reputación destruida nunca se recupera. La humillación pública convertía al condenado en un muerto viviente, un recordatorio andante de que el poder del Estado no terminaba con la muerte. Podía matarte incluso mientras respirabas. A lo largo de más de 3 milenios, Egipto no solo erigió templos que desafiaron al tiempo y tumbas que resistieron el paso de los imperios, sino también un sistema de justicia cuya crueldad aún resuena en nuestra memoria colectiva. Cada castigo que hemos recorrido no fue un acto aislado de brutalidad, sino parte de una cosmovisión más profunda y compleja. Para los egipcios, el orden del universo, Ma'at, era sagrado, y cualquier desequilibrio debía ser corregido con medidas que trascendieran el cuerpo y alcanzaran el alma. Por eso, su justicia no buscaba únicamente castigar, buscaba purificar, disuadir y, sobre todo, restablecer el equilibrio cósmico. Cada método reflejaba una filosofía del poder. Alimentar a los cocodrilos con el cuerpo de un criminal no era un simple acto de ejecución, sino un mensaje de que el caos devoraría a quien osara desafiar al orden. La castración no era solo un castigo sexual, sino una forma de borrar la esencia misma del infractor. La incineración negaba la eternidad. El sacrificio humano perpetuaba la jerarquía, incluso más allá de la muerte. La mutilación facial, por su parte, convertía a la persona en un ser sin identidad, mientras que las minas del Sinaí transformaban la vida en castigo. La damnatio memoriae borraba la existencia entera y la humillación pública la destruía en tiempo real, frente a los ojos de todos. Estos métodos no surgieron del sadismo, sino de una concepción profundamente religiosa de la justicia. La violencia no era un exceso, sino un deber. El sufrimiento no era un castigo arbitrario, sino un instrumento necesario para preservar el equilibrio del cosmos. Sin embargo, esta justificación no puede ocultar una verdad inquietante. Detrás de las ideas de orden y divinidad, se escondía un sistema que utilizaba el terror como herramienta de control social. La justicia era, en última instancia, un instrumento del poder, y ese poder no conocía límites. Hoy, miles de años después, aún podemos sentir el eco de ese legado. La idea de borrar a un enemigo de la historia, de convertir la vergüenza en castigo, de usar el sufrimiento como ejemplo,
no pertenece solo al pasado. En muchas formas, sigue viva en nuestras sociedades modernas. Quizás por eso, mirar de frente a la brutalidad de Egipto antiguo no es solo un ejercicio histórico, sino también un espejo incómodo en el que reconocemos nuestras propias sombras. Y ahora, después de este viaje al corazón de la crueldad institucionalizada, surge una pregunta inevitable. ¿Dónde termina la justicia y dónde comienza el abuso? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que el castigo extremo puede justificarse en nombre del orden? ¿O es simplemente una máscara para el poder sin límites?